Arnaldo José Cohen Ávila, gran artista plástico, gran pintor, orgullo de México. Ay, muchas gracias. Y es un placer para mí recibirlo aquí en el programa El Dedo en la Llaga, maestro. El gusto es mío, muchísimas gracias. Maestro, usted nació oliendo, sintiendo el arte. Pues de alguna manera, música. Con la música, sí. Cuénteme de Fanny Anitúa, su abuela. Fanny Anitúa fue una cantante de ópera, nacida en Durango, becada por el gobierno de aquella época, que era Porfirio Díaz. Se fue a estudiar a Italia, allá hizo su carrera, se volvió parte del elenco de La Scala. Ahí conoció al padre de mi padre y pues acabaron regresando a México a mi padre. Mi abuela se quedó allá y mi padre se vino acá, y él, por seguir en contacto con mi abuela, se formó también, aparte de lingüista, como musicólogo. Entonces, pues ahí siempre estuve muy cerca de la música, tanto por mi abuela como por mi padre. De la música y la pintura, porque usted pues conoció a Diego Rivera, su abuela lo llevaba con Frida Kahlo y muchos otros más pintores de aquella época. Bueno, en realidad con quien me presentó fue con los que eran miembros del Seminario de Cultura. Entonces, siempre van cambiando y van sustituyendo a los que van muriendo. Entonces, por varias generaciones, sí iba yo desde niño a acompañarse. El Seminario de Cultura se fundó en 1942. Entonces, ahí fue con mi abuela, con Frida. Pues, al Frida la recuerdo de niño, no hablé con ella, era muy niño, y murió cuando yo era muy niño. Y a Diego Rivera lo conocí cuando yo tenía ya como 16 años. Sin embargo, muy joven usted vio lo que era la pintura, los murales, con la denuncia política de la desigualdad en México. Bueno, eso dicen, ¿no? Porque creo que hay veces que hay una exageración. Cuando yo veo un mural de Orozco en donde los españoles se convierten en máquinas y victimizan a los humanos que son. Entonces, pues es interesante, como cualquier utopía en el arte. Pero me gustaba Orozco porque era un gran dibujante y un gran pintor. Igual que Diego, me gustó muchísimo, sobre todo su época cubista. Y pues Siqueiros me gustó también mucho porque pues inventó todo un sistema de la perspectiva curvilínea, y con la perspectiva curvilínea y la, ¿cómo le llamaban? La poliangularidad, que fue cómo estructuraba el espacio, el entorno. Y entonces, pues yo los admiraba por ese lado, no por la parte temática. Okay. Ellos tenían una consigna que era decir, no hay más ruta que la nuestra. Y cuando conocí a Diego, él mismo me dijo que no siguiera por ese camino, que me fuera por la libertad, por la libre. Y entonces, pues me fui más por otras escuelas, que no fuera la de hacer un arte para el pueblo. Okay. Yo pienso más que el pueblo debe ser un pueblo para el arte. Debemos ser un pueblo para el arte. Maestro, usted platica, he tenido la oportunidad de ver varias entrevistas que le han realizado, entre ellas una donde usted platica que lo llevaron a una reunión con Raúl Lavista, con Ernesto de la Peña,
con Elizondo, Con Claudio Arrau. sí, y que le pregunta Elizondo, Salvador Elizondo, que a qué se dedicaba usted. Usted tenía 17 años. Sí. Bueno, primero llegué invitado por mi padre Ajá. para que me presentara a un compañero suyo que era Raúl Lavista. Y entonces, pues, y llegué con el gusto de que me llevara mi padre para allá. Y cuando llegué, pues yo ya sabía quiénes eran los que estaban ahí sin saber que iban a estar ahí. Y el primero que me sorprendió ver fue a Luis Buñuel, y que era muy amigo de Raúl. Había hecho varias películas con él. Y luego estaba Salvador Elizondo, a quien yo pues ya había de alguna manera leído. Y estaba también Ernesto de la Peña, de quien después me volví muy buen amigo. Y estaba Claudio Arrau, que tenía una novia en México y la visitaba en casa de Raúl Lavista. Claudio Arrau era un gran pianista chileno. Y entonces, pues fue una sorpresa encontrarme con esas maravillas de personas. Y entonces, pues estaban discutiendo sobre germanística porque íbamos a oír las Valquirias. Entonces estaban hablando del pleito de Wagner con Nietzsche y etcétera. Entró mi padre a la plática y a la discusión. Y pues era muy agradable, porque todo era el preámbulo para oír las Valquirias. Okay. Después, Claudio Arrau, cuando dijo Raúl, bueno, vamos a oír los discos. Y entonces dijo Claudio, no, vamos a tocarles primero los temas de cada una de las Valquirias. Y entonces fue fascinante que ellos, tanto Raúl como yo, nos tocaran en el piano los temas de cada una de las Valquirias. Entonces, ya después salió Raúl, ya dijo, ahora sí, ya silencio absoluto, nadie habla a la hora de poner el disco, y él, como si fuera a hacer una consagración, ponía el disco en la tornamesa y oíamos hasta el final el disco, y hasta que no terminara, entonces podíamos platicar. Y en este caso, pues eran varios discos. Y al final, a mí me había tocado escuchar al lado de Salvador Elizondo. Y entonces me veía con cierta sospecha, porque pues eran ya unas personas muy formadas y yo estaba ahí de chamaco. ¿Qué tenía usted? ¿16, 17 17 años? años. Y entonces, pues se voltea a Salvador y me dice, ¿y tú qué haces? ¿No? Y entonces yo le decía, me sorprendió la pregunta. Y entonces me vino, lo primero que me vino a la cabeza, porque yo hacía mis pininos pintando, pues le dije, soy pintor. Y entonces me dijo Salvador, sí, ¿y qué sabes de Paolo Uccello? Como poniéndome una prueba. Una prueba. Y entonces, por casualidad, había hecho un trabajo de una historia que le ayudé a mi hermana, que estudiaba historia del arte. Y entonces, pues acababa de leer quién era Paolo Uccello, un pintor del Renacimiento temprano, inventor de la perspectiva. Entonces dijo, pues yo cuando conocí a Paolo Uccello en la National Gallery hay uno de los cuadros de las batallas de Paolo Uccello. Dice, ahí colgué los pinceles. Y entonces se me quedó muy grabado que Salvador había dejado de pintar porque había visto las obras de Paolo Uccello. Y entonces, a partir de ese momento, empezamos a platicar de otras cosas y nos volvimos muy buenos amigos durante
mucho tiempo, tanto con Salvador y con Ernesto de la Peña, porque yo me volví asiduo para oír música en casa de Raúl, todos primero los domingos nada más, y luego ya me fui sumando a los sábados y domingos. Me hice muy amigo de Raúl y de Helen, su esposa, que era pintora. Entonces era muy agradable esas tertulias en casa de Raúl La Vista, inolvidables. Maestro, la libertad. Cuando le dijo Diego Rivera, sé libre. Bueno, en realidad no me lo dijo así. Me lo dijo. Yo llegué con un amigo que era un extraordinario dibujante, que él es quien lo quería conocer. Y él preparó su carpeta, me dijo que yo preparara la mía. Y entonces él llegó con su carpeta, se la enseñó a Diego y Diego le dijo de inmediato, vente a trabajar conmigo. Wow. Entonces ya le dijo el Marino, mi amigo, le dijo, pero vea la carpeta de Arnaldo. Entonces vio mi carpeta Diego y no me dijo absolutamente nada. Pero nos puso a abrir unas cajas que tenía en su estudio. Y todas esas cajas eran de cartón atadas con mecates que le mandaban de toda la República. Y él llamaba cajas llenas de tepalcates. Uh-huh. Y eran pues cosas que le mandaban a él pues los agricultores o gente que encontraba piezas prehispánicas en los arados y cosas así. Y así hizo Diego una gran colección que podemos ver en la Nahuacalli. Entonces, a mí me tocó la fortuna de abrir algunas de esas cajas y aprender con Diego a distinguir cada una de las culturas o Colima o Teotihuacán, todo. Y entonces, pues fue fascinante una tarde pasarla con él. Y ya que terminamos, nos despedimos y le dijo a mi amigo, pues tú te vas a ayudarme. Y me dijo a mí, por fin algo, me dijo, y tú, dice, tú ponte a trabajar, pinta mucho, ve mucha pintura de todas partes del mundo. Y no se te vaya a ocurrir meterte a una escuela en México. Ve mucha pintura, hazte amigo de artistas y vas a aprender mucho. Y luego nos veremos en otra ocasión. En realidad fue la última vez porque él murió al año siguiente y ya no lo volví a ver. Pero al principio como que me dije, bueno, pues me está diciendo que no sirvo, que me ponga yo. Pero no, creo que tenía razón, porque era muy importante salirse ya de esa tendencia histórica del arte. Claro. No es que sea más o menos, pero pues de alguna manera él me quería decir que encontrara mi camino, como él encontró el suyo también en el cubismo. Su pintura, maestro. Paolo Uccello, ¿qué tanto representó en sus inicios y hasta ahora? En mis inicios, de alguna manera, como cualquier otro pintor, pero a mí me interesó mucho. Empecé a tener amigos pintores en México y que había un colombiano que se llamaba Leonel Góngora, estaba Artemio Sepúlveda, estaba Francisco Corsas, es decir, estaba todo el grupo de los neofigurativos. Okay. Y aunque yo había practicado más por mi lado el abstraccionismo, me atraía mucho más que la pintura figurativa, pues en ese momento, a la hora que me invitaron y me insistieron en porque yo había estudiado diseño gráfico y me insistieron mucho en que ya dejara de
el diseño gráfico y me dedicara a la pintura. Hice una primera exposición y de alguna manera me influyeron todo este grupo de Nueva Presencia, se llamaba. Y pues, yo me hice muy amigo de Francisco Corsas, de Góngora, en fin, de casi todos era yo amigo. Y entonces, pues, fue una tendencia que fue por solidaridad con esa amistad que hice mi primera exposición. Pero estando pintando en esa época con mis cuadros, tenía yo un sobrino, o más bien un primo mucho más joven que yo, tendría 6 años o algo así. Me daba lata en el estudio, y entonces yo le daba colores y lápices y papel para que se entretuviera. Y el que iba a quitarle el tiempo era yo a él, porque iba a ver los dibujos que hacía. Y pues lo asocié muchísimo con un pintor que yo admiraba muchísimo, que era Paul Klee, que era como un pintor, pero con un conocimiento brutal del arte. Yo creo que uno de los más grandes pintores que han existido, que era Paul Klee. Y entonces yo veía que pintaba como un niño, pero estructuraba como un maestro todas sus obras. Entonces, de ahí cambié del expresionismo figurativo, que ya había yo cambiado antes del expresionismo abstracto, y me fui más por ese lado hacia la pintura de Paul Klee. Fue una de las personas que más influencia tuvo para mí en esa época. La pintura de Arnaldo Cue tiene un tema del espacio, de la geometría. Pareciera una pintura muy dura, pero al mismo tiempo es muy sensible. Bueno. No es la figura como la figura, sino que cuando uno ve su obra, también hay unas líneas muy suaves. Bueno, en realidad ya pasa mucho tiempo. Yo me voy, después de todo eso, becado a París. Ahí conozco pues, los cuadros en serio. Y ahí de alguna manera me propongo que quiero ser todos los pintores que yo estaba viendo. Y a mí me daba igual ver a un pintor del Renacimiento o a uno de las cuevas de Altamira o a un impresionista o a un barroco, o los futuristas que ya estaban, y el cubismo, en fin. Para mí todo era nuevo, todo era fascinante y me hubiera gustado ser cada uno de los pintores que yo veía. Entonces dije, voy a inventar algo para ver cómo le puedo hacer y jugar con diferentes maneras de expresarme y que fueran todas, pero que tuvieran una identidad. Entonces tomé como punto de partida la figura femenina, es decir, la silueta femenina, los torsos y las pelvis. Y entonces decía, con eso le voy a dar identidad al cuadro y posteriormente yo puedo ser libre de pintar dentro de ese espacio al estilo de quien me dé la gana. Y entonces pues fue una experiencia fantástica porque podía yo expresarme con plena libertad, pensando que lo que le estaba dando identidad era el torso. Entonces en París empecé a hacer toda esta serie porque antes había yo pintado más dentro de este mundo del expresionismo fantástico, más bien en el mundo de Klee, de Kandinsky, de todo ese grupo. Entonces, pero con respecto a su pregunta, también entra la geometría. Y ahí, desde antes de Uccello, me interesa mucho la combinación
de la geometría con lo orgánico. Ujú. Creo que son dos factores muy importantes. Tuvo tal influencia ese concepto porque estando en París me tocó ver una exposición de los pintores eh, del op art, el arte óptico. Ajá. Y ahí me pareció fascinante el uso del color, la apertura hacia el color y, y la geometría, pero cuando estaba yo analizando, dije, ¿cómo se puede hacer? Porque todos los pintores del op art son como de una geometría muy elemental, aunque muy complicada a veces también, pero era una geometría muy de rectilíneas. Y entonces dije, yo quiero hacer esto con la técnica que usan, que es del contorno fuerte, del arte óptico. Yo quiero hacerlo, pero con figuras orgánicas. Y entonces hice una serie, empecé ahí en una serie también, después de los torsos o junto con los torsos, para hacer una serie que después hice una exposición en el año 74 de todos estos elementos de formas muy orgánicas, pero con unos colores muy atrevidos. Y curiosamente, después de esas exposiciones y de esas experiencias, me voy a estudiar la geometría, es decir, a rescatar una geometría que de alguna manera se había perdido en la pintura o la tenían en segundo plano, que era la perspectiva, es decir, ir hacia el fondo, hacia esta tercera dimensión del cuadro. Entonces empecé a jugar con esas formas orgánicas que habitaran espacios. Entonces me ocurrió hacer como un espacio libre en que hubiera geometría, pero que no necesariamente fuera una geometría arquitectónica, sino abstracta, Mm. y habitarla con mis personajes. Entonces ahí fue donde empecé a manejar esas formas, tanto orgánicas como esas líneas que le dan profundidad a una obra y crean un espacio que puede ser habitado de diferentes formas. Ahora, maestro, en esa época que usted me está hablando, ¿qué leía? ¿Qué veía? ¿Qué escuchaba? En esas épocas leía, en la época En esta época que me está hablando de ya donde descubre la geometría y todo esto. pues en realidad estaba yo buscando formalmente esta comunión de lo orgánico con... ¿Y qué leía en aquel ¿Qué entonces? leía ¿Quién era su entonces? escritor favorito? ¿Su música favorita? Es que ahí es donde leía mucho a mis colegas de la época, Salvador Elizondo, Ok. Juan García Ponce, Monsiváis, alguien que había sido de mi edad como Gustavo Sainz, ¿qué más leía? Pues en esa época se puso muy de moda Musil, Proust, pues leíamos todo eso. Yo intenté leer un libro que todavía no acabo, que es El Ulises de Joyce, pero en fin, pues mis amigos estaban traduciendo a esos escritores y pues era fascinante leerlos y estar con ellos y compartir la literatura. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es, en ese momento que leía, pues en realidad repercutía mucho de lo que había leído antes también. Es decir, en esa época, cuando hice los cuadros de las monjas y los de la ópera, pues leía mucho a Santa Teresa de Ávila, por San Juan de la Cruz, por Sor Juana, pues me iba yo por ese lado. Leía yo a Mallarmé, me gustaba mucho todo ese sentido de cómo manejaba
tanto el sonido como los espacios en las palabras y en las páginas. En fin, Octavio Paz para mí fue importantísimo. Yo leía Las sendas de Oku de Matsubasho, que me llevaron a leer el I Ching, me volví un fanático del I Ching. En fin, era una multiplicidad de temas, pero una que me marcó mucho y que usé sus frases para los títulos de mis cuadros fue de Santa Teresa de Ávila. Entonces, pues toda esa época fue ese principio. Luego me hice obras de Li Qin basadas pues con Mario Lavista, que también era un admirador de Li Qin, y éramos admiradores también de John Cage, que John Cage era un músico, era un artista plástico y también escribía muy a su manera sus ideas, sobre todo del concepto del silencio, que era muy interesante ver un músico que se interesaba por el silencio. Es lo que le iba a preguntar, ¿cómo es eso, maestro? Bueno, una de las obras de John Cage, quizá la más famosa, es una que se llama 4.33 y consiste en que durante 4 minutos 33 segundos un pianista llega con el público, saluda para ejecutar el piano, se echa para atrás en las colas del frac, se sienta en el atril en el atril pone su cronómetro y en actitud de tocar se pasa 4 minutos 33 segundos en absoluto silencio. Y lo que Cage quería mostrar con eso era que con esa atención con el que oímos un concierto, pues escucháramos el silencio, pero el silencio de alguna manera no existe. Entonces uno empieza a oír la respiración del que está al lado, o un estornudo, o un mal comentario de qué pasa, o un rechinido de una butaca, y entonces uno de alguna manera aprende a escuchar otras cosas y ponerles atención, esperando escuchar otra cosa. Creo que era muy interesante. Y entonces, pues tenía todo un sentido, porque John Cage fue un precursor de la música contemporánea. Y entonces, pues yo me llevaba mucho con músicos también, y entonces pues, era fascinante. Y entonces con Mario Lavista, yo hice, bueno, antes de Mario Lavista, yo hice una exposición que estaba basada en el I Ching, que era, yo me tiraba las monedas. ¿El I Ching y veía la respuesta? Veía la respuesta y yo la interpretaba con 6 franjas de colores. Interesante. Y eso, nada más pintaba yo 6 franjas de colores, pero representaba los hexagramas, la combinación de 2 trigramas, que puede ser el cielo con el fuego, el viento con el trueno, el cielo con la tierra. En fin, son 8 elementos que combinados entre sí dan 64 hexagramas. Entonces yo presenté, aunque aleatoriamente, 64 obras, haciendo homenaje a Li Qin, y todas eran variaciones de esas 6 líneas. Y hice un catálogo, que era parte de la exposición, hacer el catálogo, en donde hacía yo la representación de cada uno de los trigramas. Y hice en el catálogo las formas en cuadrado de cada uno de los elementos, y en la parte de abajo escribí un texto de una manera aleatoria, que era recortando frases sueltas de periódicos o
o de revistas o de libros a veces que ya no sé. Y entonces hice un collage, como un cadáver exquisito de los surrealistas, pero con lo escrito, como escritura automática. Y entonces dejé en la parte de abajo el texto que ocupaba en la parte de abajo escrito con diferentes tipografías, 11 de las páginas, y dejé en medio, entre el cuadrado de arriba, que era la representación de los trigramas, y la parte de abajo del texto, un espacio. Y se me ocurrió que en vez de que lo escribiera un crítico, un poeta o lo que sea, se lo pedí a que fuera Mario Lavista, un músico. Y entonces él, como hablábamos mucho de música y de las diferentes maneras cómo se podía escribir la música, ya no era solamente el pentagrama, sino había muchos otros códigos que estaban surgiendo para escribir música. Y entonces él usó una serie de códigos y le dio valor sonoro a esa partitura. Es decir, hizo una partitura como presentación y le dio valores sonoros. Que por cierto, celebrando mi cumpleaños, y en un homenaje que le hicieron a Raúl Lavista con un músico extraordinario que se llama José Luis Castillo, que hizo y tocó la versión actualmente de esa partitura, pero recientemente. Y es fascinante escucharla en la actualidad, porque de alguna manera siempre vi esa partitura solamente como tal, y aquí la escuché y superó mis expectativas de cuando yo le había pedido a Raúl esto, a Mario. Maestro, es imposible no contagiarse de cada vez que habla de la felicidad que le ha producido todo esto. Y ahí le quiero hacer una pregunta. Muchos artistas, hay muchos festivales de arte, exponen en galerías, y muchos artistas lo inmediato que piensan es cómo hacer que su arte se vuelva, pues tenga un éxito económico. Y ahí va una pregunta. ¿Eso es lo que mueve a un artista? ¿Todo el arte tiene que irse en función de eso y hacer una colección? ¿O cómo ve usted el coleccionismo? Yo creo que un artista, por más bueno, malo, mediocre, lo que sea, puede gritar a los cuatro vientos que es maravilloso, bueno o malo. Es su derecho. Pero no lo decide él. Quien va a decidir es el espectador. Ninguno vamos a decidir si somos geniales o vamos a tener un mercado. No lo sabemos. Los coleccionistas o el coleccionismo va a decidir qué artista existe o no. Uno no lo puede elegir. Quizás se puede acercar a ese mundo donde no solo es el artista el que hace que eso que usted me está preguntando se realice, pues tiene que ver con acercarse tal vez con el artista, con el coleccionista, con el museo, con la galería que lo representa. Es decir, hay muchísimos factores alrededor de eso que son aleatorios. O, en mi caso, yo lo considero así. En muchos otros casos, yo sí creo que hay artistas como unos artistas americanos como Kingholz, que ellos consideran que la meta de una obra es el producto de una investigación de mercado y que saber lo que quiere la gente
y llegarle a la gente con eso que ya averiguó, como cualquier publicista, que tiene todo su derecho y puede tener muchísimo éxito por ese camino. Hay otros caminos, que es pues dejarse llevar por lo que uno hace y de alguna manera hay una respuesta del público. Pero yo considero que es aleatorio, no se puede predecir. Es más, me sorprende muchas veces que en las convocatorias que se hacen para dar becas, piden 3 años de anticipación lo que van a producir los artistas. Entonces yo no me imagino a un artista que si no tiene la libertad, si no le dan la libertad de hacer lo que quiera y que tenga que predecir lo que va a hacer, pues es muy conflictivo, porque yo puedo predecir hacer una cosa y me imagino, para hacerlo más tangible, me imagino que alguien llegara con Van Gogh y le dijeran, que pidiera una beca a Van Gogh y le dijeran, bueno, hágame un proyecto de vida de 3 años. Entonces él va a decir, bueno, pues en esos 3 años voy a conocer un doctor, me va a internar en un hospital, voy a empezar a pintar con ese entusiasmo del doctor de que pinte. Luego me voy a pelear con Gauguin y me voy a cortar una oreja y luego pues van a aparecer la prensa. Es decir, no se puede predecir. Okay, ¿no? En el arte. Yo creo que el proceso, el mismo proceso es donde nace la creatividad. Maestro, se empezaron a surgir muchas escuelas aquí, la oaxaqueña, la jalisciense, y eso generó que estos artistas, bueno, algunos empezaron a tener mucho éxito y muchos otros, no lo digo yo, sino la crítica, que no sé qué tan importante a veces es la crítica en el arte, pero que copiaban a estos artistas con tal de generarse ese éxito económico. Y entonces, pues, llegó un momento en que todo lo que pintaban se parecía. No los distinguía uno del otro. ¿Usted qué piensa? Lo que usted dice. Lo dice la crítica. Sí, es que efectivamente, si yo conozco el resultado de lo que voy a hacer, entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué lo hago? Uh-huh. Y si no, pues lo que yo quiero pintar es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que me influye del exterior, lo que me nace del interior, la mística que pueda yo manejar en función de eso. Y eso va a producir mi creatividad, no la de otro. Entonces lo que uno debe de hacer, según mi punto de vista, hay muchos puntos de vista, es dejarse ser. Dejarse ser es ejercer su libertad, su capacidad de elegir. Y, Maestro, ¿qué tanto le ha importado a usted la crítica? Pues... ¿O cómo ve la crítica? Yo creo que hay críticos buenos y hay críticos malos. Okay. Yo creo que hay espectadores que se entregan a una obra y puede ser un crítico o puede ser un niño viendo una obra o puede ser una gente que no tiene información y lo ve de primer golpe y tiene la autenticidad de poderse proyectar en la obra y recrearla de tal manera que aunque no tenga que ver con lo que hizo el artista, pues pueda despertar en otra persona esas maneras de verlo. Entonces, el proceso creativo es lo que le debe dar a uno, le dicta a uno lo que tiene que hacer. Entonces no se tiene que poner a copiarlo. Puede tener
una fuente de inspiración, de, pues, de algunos temas o alguna cosa. Pero efectivamente hay mucha gente que trata de hacer versiones propias de otro artista, de otros artistas. Y es muy difícil porque pues no son uno y no son esa expresión. Yo no pienso que el hecho de nacer en un solo lugar, entonces tengan que parecer. O sea, Obviamente, origen no es destino. pues no sé, la verdad, cuál es el origen de lo que ellos están produciendo. A lo mejor el origen es, como usted lo dijo, es ver el éxito de unos y seguir ese camino. Pero yo no sé realmente si es válido o no, porque quien lo va a decidir es el espectador, Claro. el coleccionista, el museo, el curador que está de moda ahora, las galerías. Así es. Maestro, el amor en sus obras. El amor es lo primordial. Yo creo que si uno no ama lo que hace, pues le cuesta mucho trabajo. Y alguna vez me preguntaron qué era el arte. Y yo decía es que definirlo es ponerle un límite. Pero al mismo tiempo se me ocurrió una frase que dice, el arte, como el amor y la sabiduría, es aquello inefable que se sobrepone a los límites de la razón. Pero el punto principal que yo lo asocio con el arte es con el amor y con la sabiduría, pero no esa sabiduría de aprenderse las cosas al pie de la letra, sino llegar a la esencia de las cosas. Y entonces esa sabiduría es algo que a uno le es dictado y es un intermediario de eso que le es dictado. Y yo creo que las grandes obras maestras son las que saben responder a ese dictado y tienen la humildad de dejarse llevar por eso. Maestro Cohen, Arnaldo Cohen, ¿el odio lo ha sentido en alguna de sus obras? ¿El odio ha pintado con resentimiento? ¿Ha sentido que en alguna de sus obras ha expresado a lo mejor un momento que no quería expresar? Sí, sí lo he hecho. Cuando de repente tengo un coraje y agarro y no me sale y acabo destruyendo esa obra porque no me respondió. Y hay veces que la retomo y la vuelvo a armar de arrepentimiento. Pero en realidad son estados de ánimo que surgen en momentos, ¿no? Pero concebir una obra con odio no me lleva a ningún lado, sobre todo si estoy expresando algo a través de la forma tal vez si se me ocurriera contar alguna historia, pero en realidad no me gusta contar historias ni poner argumentos en mis obras. Incluso veo, por ejemplo, muchas de sus obras, los colores fuertes desaparecen en algunas. Son colores suaves, tenues. ¿Por qué, maestro Cohen? Hay veces que uso el color como le hablaba yo de la época de Hard Age, de contorno fuerte, de las obras que hacía yo como con el colorido del op art y de colores vivos y digamos los colores primarios, secundarios, muy pocos terciarios y entonces
pues son colores muy fuertes. Y eso era precisamente porque me gustaba mucho confrontar las formas que relacionadas con otros colores reaccionaban de diferente manera. Y los colores tenues surgieron, no sé en qué momento, porque los usé también al principio. En realidad no tengo un preconcebido qué voy a hacer, pero sí recuerdo muchos de la exposición que hice en el Museo de Arte Moderno en el año 86, que usé una serie de salpicados creando una atmósfera que era generada más bien por blancos y negros, y el color aparecía entre estas tinieblas. Fue en esa época. Para mí era como manejar la atmósfera, ¿no? Como si, decía Monet, tenía cuando le preguntaban qué es lo que pintaba, y entonces él decía, yo pinto lo que está entre el objeto y la mirada. Y es fantástico, porque es el color, es la atmósfera, es fascinante. Maestro, ¿cómo ve usted el arte en México? ¿Se está haciendo buen trabajo para generar artistas plásticos, pintores? Yo creo que en todas las épocas hay buenos artistas y otros malos. Y no se trata de tendencias ni de nada. Yo no tengo nada en contra de ninguna de las expresiones, ni los artistas llamados conceptuales o los neodadaístas. Es decir, hay muchísimos términos de neos ahora, infinitos. Pues hay buenos artistas y hay malos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Arnaldo Cohen hubiese tenido una computadora o un celular? Bueno, habría yo ya realizado proyectos que pensé entonces, pero que de alguna manera tengo proyectados para un futuro. Entonces voy a ver a ese Arnaldo que hubiera podido tener una computadora de niño. Entonces lo que voy a hacer es convertir a niño a Arnaldo y usar una computadora, porque quiero manejar muchas obras y volver a muchas cosas de color y con relación con lo sonoro. Entonces, no dejo de tener esperanzas de encontrar ese niño que me está preguntando. Y entonces ahí tendré la respuesta. O sea, próximamente. Esperemos que sí. Maestro, ¿cómo se encuentra usted en estos momentos como artista, como ser humano? Pues me siento muy satisfecho, sobre todo porque pues he logrado de alguna manera una estabilidad que antes no tenía, y eso se lo debo a mi galería. Y como decía el ratoncito, ¿cómo se llamaba? El ratón Macías, el boxeador, que decía, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Pues yo se lo debo a mi manager, que es mi galería, y afortunadamente también es mi esposa. Y entonces me encuentro en ese momento en poder actuar y expresarme con libertad, sin ninguna presión de ninguna otra especie, más que ser creativo. Y mi última pregunta, maestro. Arnaldo Cohen, cuando empezó, Arnaldo Cohen en este momento, la libertad, ¿cómo la ve? Pues es que creo que lo que me ha dado satisfacción es ver que en cualquier momento, antes me preocupaba que si iba yo a tener una identidad o no. Entonces, ahora me di cuenta de que mi identidad es no tenerla, no buscar un Arnaldo Cohen determinado, sino
pues es lo que es y con el tiempo pues vamos a ver ese conjunto y fuera del tiempo y del espacio. Y yo espero pues que tenga una buena bienvenida. Pero como yo les decía desde antes, yo mismo no tengo una mirada para saber qué es lo que va a ser de mi obra. Maestro Arnaldo Cohen, muchísimas gracias por esta plática. Muchas gracias a usted. Muy orgullosa. Encantado. De que esté usted aquí. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Somos mexicanos en clave tojolabal, o en clave judía, o en clave española, o en clave oriental, o en clave afroamericana. Y sin embargo no vemos eso como una riqueza adicional que nos fortalezca, ¿no? Seguimos siendo muy eurocéntricos en nuestra forma de ver las cosas, somos absolutamente segregacionistas de la población indígena de nuestro país, que claro, cada vez estamos más fusionados y con un mestizaje tremendo, de modo que ya solo el 13% de la población es indígena, entonces tampoco es el sello característico, y suponer que eso es lo que nos debe distinguir, también eso es retórica y eso es demagogia. No, lo que nos debería de distinguir, según yo, es la pluralidad. Claro. Y es esa transversalidad que hoy en muchos sentidos no estamos viviendo, porque lo que tenemos son, desde todos los puntos cardinales del país y desde todas las atalayas de la ideología, unas lecturas del pensamiento único y del no reconocimiento del otro como un adversario, sino como un enemigo. Entonces estamos sistemáticamente en todos los terrenos de la vida nacional polarizándonos, lo cual es verdaderamente patético y será muy grave y será muy complejo superar en el mediano plazo.